¿Has estado intentando manifestar una vida más armoniosa? Pues quédate porque este video te puede interesar. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de cosas que llegamos a decir, que muchas veces no nos damos cuenta que nos sabotean y que en vez de que avancemos en alguna meta o en algún proyecto o en alguna situación que queramos mejorar en nuestra familia, todo eso nos llega a afectar. Por lo menos les voy a mencionar 3 cosas. Una de las cosas que a veces nos llega a afectar cuando estamos con nuestra familia es que desconocemos las palabras que utilizamos. Y es que no significa que no sepamos qué es lo que estamos diciendo, sino que no somos conscientes de el uso de ciertas palabras. Y es ahí donde a veces nos llega a afectar. Por ejemplo, la palabra adolescente. Si tenemos hijos que están pasando por esa etapa, podría llegar que dijéramos tal adolescente, o mi hijo adolescente, o mi hijo está en plena adolescencia. Pero, ¿ya te preguntaste qué significa esa palabra? ¿Ya lo investigaste? Si no lo sabes, aquí te voy a decir qué significa. Adolescente viene de la palabra adolecer. Y adolecer significa enfermedad de crecer. Entonces, si tú dices que tu hijo está en plena adolescencia, pues estás emanando una energía de que es enfermedad de crecer. Pues me imagino que no te gustaría seguirle diciendo eso. Y es ahí donde empieza a hacer conciencia y además empezamos con una sustitución de palabras. ¿Para qué? Para que todo empiece a fluir de una manera más correcta y que haya más armonía en nuestro hogar. En lugar de decir que está en la adolescencia, podríamos decir mi hijo o mi hija está en pleno crecimiento. Otra de las cosas que a veces nos llegan a afectar cuando desconocemos las palabras que usamos o no somos conscientes de cuando las usamos es cuando estamos con nuestra pareja o con nuestro marido. Regularmente hay muchísimas mujeres, y se los comento no en el plan de atacarlas, sino en el plan de hacer conciencia de qué es lo que estamos emanando y la energía que les estamos enviando. Por ejemplo, hay mujeres que llegan a decirle a su marido mugre viejo huevón, o el peor es nada, etc. Entonces, todo ese tipo de palabras, al enviársela a alguna persona, pues si estás en una relación, por ejemplo, donde terminaste o no te quiere dar una pensión para dársela a tus hijos, etcétera, todo eso llega a afectar muchísimo, porque es lo que tú estás emanando. Y regularmente las palabras son como con un efecto boomerang. Todo lo que tú das se regresa. Regularmente, cuando nos damos cuenta y hacemos conciencia de precisamente esto, nos damos cuenta que tenemos que aprender a cuidar la manera en cómo nosotros hablamos. Y eso es súper importante, porque de eso depende también el tipo de relación, cómo lo llevemos. Hay mujeres o hay hombres que llegan a decir, no, es que sí nos llevamos, pero no es que esté mal, o no es que no sea correcta la manera en cómo se dirigen ciertas palabras, sino más bien qué energía le estás mandando a tu pareja. ¿Qué diferencia decir mi esposo es generoso, mi esposo es buena persona, etcétera? ¿Por qué? Porque cada palabra tiene un significado súper importante y emite una energía. Por eso hay la importancia de cuidar mucho lo que decimos. Pregúntate, ¿cómo me dirijo a mi esposo? ¿Cómo se dirige él a mí?
pero más bien cuida tú lo que tú estás diciendo hacia él. Y eso es en cuanto al marido. También incluso nos podemos remontar a nuestra infancia y recordar cuando nuestras mamás a veces nos decían: hijo, te vas a caer, hijo, te vas a caer, hijo, te vas a caer. Y resulta que efectivamente eso pasaba, y luego la mamá dice: te dije que te ibas a caer. ¿Se fijan cómo muchas veces decretamos cosas y no somos conscientes de lo que realmente decimos? Por ejemplo, ¿qué diferencia sería decir: hijo, ten cuidado? Así el hijo empieza a prestar atención a lo que está haciendo o en dónde está. Pero es algo muy, muy diferente. Y por último, pero no menos importante, cuando nos dirigimos a Dios. Y no significa que Dios tenga una manera para decir: ¿sabes qué? Cuando hables conmigo tienes que hablarme de esta manera. No. Es más bien, ¿qué le estamos pidiendo? Si ustedes ya se pusieron a investigar o no han hecho conciencia de qué es pedir, podrían investigar en el diccionario qué significa la palabra pedir. Y pedir es que denota que nosotros no tenemos algo. Y si no tenemos ese algo, es que carecemos de ciertas cosas. Es cierto, Dios nos puede dar todo, nos puede conceder muchísimas cosas, pero si constantemente estás pide y pide y pide algo, ¿realmente ya te concentraste, ya meditaste, ya evaluaste si realmente lo tienes? ¿O no estás prestando atención si lo tienes? Y hago hincapié en esto porque ahí es donde empieza el sabotaje. Una cosa es lo que hablamos con Dios y otra cosa es cómo lo interpreta nuestra mente o nuestro cerebro. Y es ahí donde a veces no nos damos cuenta del sabotaje o de lo que atraemos. ¿Y por qué me está pasando esto? Ay, es que mi vida es muy sufrida, es que no entiendo por qué me pasa tal situación. Pero ¿ya prestaste atención a tus oraciones? Lo que estás diciendo. Darles un claro ejemplo de cuando pedimos algo. Imagínense una situación donde una persona necesita ejercer paciencia. Y regularmente la persona, pues a quien acude es a Dios en oración y le dice a Dios: Dios, dame paciencia. Y Dios dice: concedido. Entonces te va a empezar a mandar situaciones donde tú tengas que trabajar la paciencia. ¿Para qué? Para que te pulas en esa cualidad, en esa virtud. Y es ahí donde empiezan a venir situaciones donde no nos explicamos el por qué. Y resulta que a lo mejor estás en una situación de trabajo, en una situación en la familia, donde tengas que ejercer esa cualidad, esa virtud. Pero no te explicas por qué se ha vuelto todo más difícil. Y es ahí donde tenemos que aprender incluso el significado de cada palabra. Pero puedes preguntarte: a ver, ¿realmente yo soy paciente? Bueno, y haces una evaluación, un autoexamen, donde tú vas a comprender si realmente necesitas seguir pidiendo esas situaciones o si realmente necesitas hacer la evaluación de que no necesitas pedir paciencia, sino de lo contrario, agradecer las veces que tú has tenido la ayuda de Dios para ejercer esa virtud. ¿Qué diferencia es decirle a Dios: gracias Dios por la paciencia que todos los días me das? Y te cargas de esa energía donde tú vas a emanar paciencia. Incluso hasta la gente que te llega a conocer, si sabe que eres muy impaciente y ahora estás en una actitud de agradecimiento hacia Dios y Dios te está concediendo todo eso, lo va a notar. Va a notar el cambio en ti y vas a emanar esa energía de esa virtud.
Y esto fue lo que quise compartirles el día de hoy. Déjenme comentarios si te ha pasado alguna vez que no te fijas en lo que dices, si has hecho algún cambio de la manera en cómo tú hablas, si ya has hecho conciencia o si más bien has pensado en modificar tu manera de hablar. También nos daría mucho gusto si has pasado por alguna experiencia que nos la comentes. Sígueme para más consejos como este y déjame en comentarios si te gustaría que hablemos de algún otro tema. Bye bye.